atención a la clase y póngame bien ahí, ponga atención. Muy bien, buenos días. ¿Cómo se encuentran? La asusté, Ángela. La profe, ¿qué habrá hecho? Dijo usted. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, sin ganas de hacer tarea. Buenos días, Karen. Yo Hoy sí nos va a dar feriado. les cuento que estoy bebiendo café para agarrar ánimos. Entonces, relájese unos 10 minutos. Y que me voy a estar relajando con un café negrísimo, fuertísimo y riquísimo y con mucho azúcar para agarrar energía a la Se va a mañana. atorar. Es malo beberse las cosas rápido. Y más calientes, ya ratito lo hice, súper caliente. Imagínese. Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentra, Karen? ¿Cómo amaneció ahora? Sin ganas de hacer tarea, profe. ¿Y eso por qué? Bien, pero sin ganas de hacer tarea. ¿Por qué? No sé. Diosito me dijo, no, decirle a la profesora que no hagan tarea. Y yo aquí le estoy dando el mensaje, profe. Usted solamente es la mensajera. Sí, profe, la mensajera. La que está entre medio ahí ahí el mensaje es súper importante. Ok, vamos a comenzar, ¿verdad? Porque Diosito a mí me dijo ahora, trabaje con los jóvenes para que los jóvenes puedan aprender algo todos los días. Entonces, ¿verdad, Melvin? Hay que cumplir porque si hay días donde nos relajamos, no me digan que todos los días trabajamos porque es mentira. Que todos los días me escuchan a mí hablar y me gustan chillantes porque es mentira. Hay días que lo utilizamos para trabajar. Hay días que yo un poquito más le bajo, hay días que sí, más intenso, pero porque así pues ustedes van a ir aprendiendo. ¿Sí o no? O dígame, Karen, si todos los días yo le explico temas, si todos los días usted ya se siente agobiada de mí, dígame. Melkin, dígame. Si quiere que cambiemos algo, porque yo ahorita ya voy a entregar mis planes y los puedo modificar a su gusto. Dígame. Modifiquémoslos a mi gusto, pues, profe. Ya me imagino cuál va a ser su gusto.
O sea, por ejemplo, toca historia contemporánea miércoles, no se hace nada. Jueves, medio explicación del tema. Viernes, a jugar. No, sea algo que ustedes, ya hablándolo en serio, sea algo que ustedes quisieran cambiarlo, sea algo que ustedes quisieran hacer diferente, solamente díganmelo. Lo hablamos y yo lo pongo en mi plan y lo entrego a dirección. Listo. ¿Verdad? Si ustedes de repente consideran que yo los estoy asfixiando, díganme. Yo soy muy abierta a los diferentes tipos de situaciones donde yo me puedo acoplar a ustedes también. ¿Verdad? Si ustedes consideran que yo le estoy dando demasiado rápido el tema, si usted quiere más despacito, si usted no le entendió, solamente hágamelo saber. Ahorita nos vamos a ubicar en el tema de la página número 77, donde está Hispanoamérica antes de las reformas liberales, ya lo tengo aquí copiado en mi cuaderno, Hispanoamérica antes de las reformas liberales, 1825-1860, el caudilismo como estructurador del nuevo orden político. Página 77, pero nos vamos a enfocar más que todo en lo que fueron las reformas liberales, cómo se dio ese proceso y por qué. Después de los antecedentes de independencia, ¿verdad? Sucede la independencia, usted ya sabe cuáles fueron las causas, cuáles fueron las consecuencias, gracias a qué países. Y ahorita vamos a tomar dos presentaciones, donde nos vamos a enfocar más que todo va a ser en lo que es el liberalismo. ¿Entendido? Porque el tema desde el tema está tedioso, está demasiado largo, entonces yo elegí enfocarnos en en la explicación de quiénes conformaban Hispanoamérica en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVIII, también nos habla un poquito el libro, pero nos vamos a enfocar más que todo en las reformas liberales. Entendido que el tema de las reformas liberales estamos como que un poquito más amena. ¿Entendido? Carlos Mateo, sentate bien. Mateo, ¿por qué no tenés la misma página que tiene la Miss? La tengo. Okay. En el siglo XVIII, Hispanoamérica estaba conformada por el Virreinato de Nueva España. ¿Quiénes eran? México, Centroamérica, y la Capitanía General, que estaba ubicada en Guatemala, ¿verdad? E igualmente, ustedes más o menos ya conocen un poquito sobre lo que fue este proceso, ¿verdad? De independencia, lo conocen súper bien, mejor dicho. El Virreinato de la Nueva Granada, ¿verdad? Que era la Nueva Granada y la Capitanía de Venezuela y Quito. El Virreinato de Perú, Capitanía de Chile, Alto Perú y Bajo Perú, el Virreinato de Río de Plata, Buenos Aires y Paraguay, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Estas regiones vivían, hasta aquí lo van a copiar a ustedes. A mí lo que me interesa es que copien quienes estaban formados en el siglo XVIII, qué regiones estaban formados por lo que se conocen, se le llama Hispanoamérica en aquel entonces. Estas regiones vivían con cierta autonomía en el Reino de España, pues estas motivadas por el ineficaz provisión de las mercancías desde España. Comerciaban de manera ilegal con Inglaterra. Inglaterra, Holanda, Francia, y no aplicaban totalmente las disposiciones de España. Frente a los impuestos, la explotación y la exploración, y la explotación de recursos y protección de los indígenas. Al asumir la corona, la dinastía de Borbón, ya vamos también un poquito a ver sobre la reforma borbónica, en la segunda década del siglo XVII. Realizó una serie de reformas para superar y fortalecer la economía española frente a países dinamizados por la revolución industrial como Francia e Inglaterra. Ya conocemos nosotros un poquito, ¿verdad?, sobre estas causas, sobre estas consecuencias. Terminaron de copiar porque de ahí solamente iban a copiar esto. ¿Hasta dónde, profe? Hasta acá donde dice Puerto Rico. Espéreme, pues.
¿Terminaron, jóvenes? No. ¿Qué pasa, Karen? Ya, profe, siga. Ahorita lo termina de pasar asistencia. Ahorita. Ok. Tenemos ahí entonces las muy mencionadas desde el día de antes, no sé si ustedes recuerdan. Vamos a hablar solamente un poquitito sobre las reformas borbónicas de una forma sintetizada, de modo que usted entienda qué pasó en ese entonces, gracias a quién y cómo se dieron todas esas reformas y qué fueron, ¿verdad? Como lo hablábamos en la presentación anterior, fueron reformas que hizo el gobierno español, obviamente, para beneficiarse. De esto solamente van a copiar hasta la coma, solamente van a copiar hasta el punto, lo más importante, sintetícelo, haga su propio resumen y que le quede de unas 3, 4 líneas a lo mucho, ¿ok? Las reformas borbónicas entonces retomaron nociones sobre la modernidad y la racionalización para la administración desde la Ilustración. Nosotros ya conocemos qué es. Desarrollaron la agricultura capitalista con el fin de aumentar la riqueza. Y igualmente abolió la venta de cargos públicos a los criollos. Los criollos eran pues los españoles nacidos en América. Establecieron también las tendencias que se encargaron en la recaudación de los impuestos para el pago de estas reformas y eran cobradas por los criollos, mulatos, mestizos, pardos y negros. Se les despojó a las iglesias gran parte de su tierra, riquezas y privilegios con el clero. Aquí había en esa parte un gran descontento por los criollos porque no se les tomaba en cuenta y se les hacía a un lado. Ellos se sentían bastante relegados, como que no interesaban. Aún así, siendo de sangre española, pero si usted era de sangre española, nacía en América, no valía nada. Lo mismo que un mulato, mestizo, negro, sambo, etc. Lo mismo que un indio. Y también, ¿verdad? En esta reforma borbónica se despojó a la iglesia. Miren cómo la iglesia siempre ha tratado de tener sus tentáculos por todos lados, de una forma bastante incorrecta y desconsiderada, ¿verdad? Y con la reforma liberal hubo un cambio político, económico, social, donde ya se separó la iglesia y ya vamos a ver nosotros qué pasó en ese entonces. El ejército perdió privilegios, ay Dios, lentes. El ejército perdió privilegios debido a que se limitó el número de soldados no caucásicos, dejando las tropas hechas únicamente de españoles. ¿Terminaron? No. Sintetícenlo, copien lo más importante. Si usted se fija, yo trato de darle a conocer solamente lo más interesante a usted. Estas reformas borbónicas fueron entonces donde ya miraron la necesidad de la corona española
de tener un poquito más de poder en lo económico, en lo social, en lo político, porque ya se estaban quedando aquí aparte, ¿verdad? Aparte con estos movimientos de independencia, estamos hablando también con esta nueva forma de pensamiento que nos ayudó en la ilustración, también estamos hablando de un cambio en qué, en las revoluciones, revolución industrial primeramente, las dos revoluciones, ¿verdad? ¿Quién quite, quién pone que actualmente estemos ahí transformando otra revolución? También en el proceso de una nueva etapa. E igualmente, pues, todo ha sido reformas, todo ha sido cambios y conforme va pasando el tiempo para mejorar. Pero estamos hablando aquí, según nos dice la historia que ustedes ya conocen, los conquistadores, colonizadores, descubridores, como se les quiera llamar, no fueron más que saqueadores, ladrones, violadores, sicarios prácticamente, ¿verdad? Fueron los responsables de millones de muertes y de una forma bien injusta y donde la iglesia también les opacó, les apañaba estas situaciones bastante injustas. Bueno, necesito seguir por el tiempo. Tenemos entonces aquí lo que les había comentado yo anteriormente, que nos vamos a enfocar en lo que fueron las reformas liberales. Vamos a hablar un poquitito sobre su historia y cómo se dio todo este proceso, ¿verdad? La historia pues se extiende en los últimos 4 siglos a partir de la Revolución Inglesa hasta finales de la Guerra Fría. Finales de la Guerra Fría estamos hablando de 1990, no hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo, estamos hablando de menos de 30 años. Su historia es fascinante, tanto como curiosa y como antigua. Lo que es la Revolución Inglesa, ¿verdad? ¿Cómo pues se han dado estas revoluciones para qué? Para mejorar, para un proceso, para ya no estar amando de otras personas, en este caso pues para ya no estar amando de otros países, y así fue como estos diferentes movimientos se fueron armando de valor y de fuerza, y ya dijeron hasta aquí nomás llegamos, y por las buenas no se pudo, entonces fueron por las malas, ¿verdad? En guerra, donde pues salieron victoriosos porque ya se independizaron, pero también hubieron muchas consecuencias negativas, como millones de pérdidas igualmente humanas como materiales. Un poquitito más rápido, jóvenes, por favor. La historia del liberalismo. El liberalismo igualmente lo pueden copiar hasta aquí, miren, hasta aquí, qué sé yo, hasta el punto. Háganlo sintetizado. La historia del liberalismo, el liberalismo comenzó como una doctrina general y un esfuerzo político de las guerras religiosas que estuvieron en Europa durante siglo XV, siglo XVIII. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué recuerdan ustedes más o menos en este siglo? ¿Un poquito antes? Hablando sobre la religión. ¿Qué recuerda, Melkin? ¿Qué se le viene a la mente a usted? Sobre la religión. ¿Sí? ¿Pero qué se le viene a la mente? Sobre la Que yo religión. recuerde era la Reforma Protestante. Ahí está. Gracias, Melkin. Aunque su historia se remonte en la Edad Media. Ahí está. Cómo se vino dando este proceso, ya dándole una sacudidita al polvito que tenía ahí debajo del tapete de estos católicos y los fundamentos intelectuales que aportó John Locke. Intelectuales, estamos hablando de esa forma de pensamiento diferente, donde, ¿verdad?, englobamos o citamos a la Ilustración, al Renacimiento, al humanismo, y que todo este proceso nosotros lo hemos ido viendo de forma detallada, ¿verdad? Y que es bastante interesante. Pone bien la pantalla, hijo. Ok. ¿Terminaron? Sí. Okay, gracias.
Historia del liberalismo en América, ¿verdad? Lo que anteriormente se conocía como, o se conoce igualmente, pero donde estaba como que unidos otros países, Hispanoamérica, que fueron los países que yo le presenté a ustedes desde un principio. América, Guatemala, Perú, estamos hablando de Chile, estamos hablando de otros países suramericanos, ¿verdad? Donde pues se le habla como hispanoamericanos en el libro, donde pues esta historia del liberalismo tuvo un gran proceso. La primera encarnación del liberalismo en América llegó con la Revolución Estadounidense y con la Revolución Francesa. Y tenía como objetivo poner el orden poner al viejo régimen en un orden. Poner a diferentes situaciones, ¿verdad? Que ya no aguantaban más tanta situación incorrecta. Y cita en lo político, en lo económico y en lo social. Ya lo vamos a ver nosotros cómo se dieron estas diferentes situaciones, por eso le llaman reformas liberales. Liberal, pensamiento liberal, ¿qué es, Melkin? Hablamos nosotros en un tema el conservadurismo y el liberalismo. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Qué son los liberales? ¿Qué tipo de pensamiento es? Melkin, ¿recuerda? O otro compañero que nos pueda ayudar. Karen, Luis. La palabra lo dice, liberal. Alguien con un pensamiento diferente, de querer ir procesando más cada día, de querer ir abarcando más cada día, de tener esa fuerza de voluntad para ir renovándose, ¿verdad? Igualmente ser libre para poder tomar cualquier tipo de decisión. Ahora bien, entonces, recordemos ahí, el conservadurismo es todo lo contrario. Y citamos actuales países, solamente para ir ahí recordando un poquito. Citábamos a varios países, como por ejemplo Cuba, por ejemplo Venezuela, ¿verdad? Donde tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Y tenemos ahí los beneficios de la reforma liberal, como les estaba citando yo, ahí sí van a copiar los 3 puntos, en lo político, en lo económico y en lo social. Ya se los había mencionado. En lo político, como siempre les estaba ahí mencionando, la separación de la iglesia y el Estado. ¿Qué rayos digo yo? Según lo que dice la historia, ¿qué rayos tiene que ver la iglesia? Toda la vida en lo mismo. Y ustedes supieran la iglesia de cuántas situaciones incorrectas, y la iglesia católica ha sido responsable. Y miramos nosotros, pues, cómo se ha venido dando todo este proceso. La organización y profesionalismo del Ejército Nacional. Organización de un Ejército Nacional. Y la creación de nuevos departamentos de Estado que le ayudaran a poder realizar mejor su trabajo. Esos son los beneficios, ¿verdad? En lo político. Y la primera y la más importante es la separación de la iglesia y el Estado. Donde, como les mencionaba yo, pues la iglesia siempre ha tenido ahí sus que veres con la cuestión política. ¿Por qué? Porque ellos miraban una forma de vivir bonita, ¿verdad? Sin mucho que trabajar, o mejor dicho, sin nada que trabajar, siendo dueños de mucha tierra, siendo dueños de imperios, un imperio muy grande. Incluso actualmente, chicos, lo miramos. ¿Quiénes creen ustedes que es el dueño de Ceutec? ¿Quiénes se imaginan ustedes? ¿Del qué, profe? Carol, ¿quién se imagina usted que es el dueño, por ejemplo, de la Universidad Ceutec? Ha de ser los papas o los pastores. Ahí está. ¿Qué pastor usted se imagina que es? Entre paréntesis, pastor. Católico, por cierto, católico. Que lo mirábamos ahí, un disque cardenal. Pues yo no sé el nombre. Ajá. Oscar No le sé el Andrés. nombre. Oscar Andrés Rodríguez. Ahí Ay, lo no, mi miramos tío. nosotros, su tío. Ahí está. Al menos ya va a tener universidad gratis. Este señor es Ni lo dueño de la quiera. Universidad Unitec, no sé si de la Politécnica también,
no recuerdo muy bien, pero les estaba pidiendo los jóvenes que quieren estudiar que por el proceso que se está dando ahorita de COVID, que por favor le bajara un poquitito a la matrícula. Dijo que no, que si querían estudiar que entraran y si no, pues a él le da igual. Ajá. Y siendo, según, ¿verdad? Una persona que habla del amor, que habla de la paz, de la comprensión, tantas cosas más. Exacto. Ajá, pero ellos solamente han visto la situación económica. Y usted sabe que en ese tipo de universidades, Unitec, COTEC, que es la misma, solamente va a ir la gente de pisto. Ahí no va a ir un joven como nosotros, no, una joven como yo jamás. Tal vez solamente pasaba por ahí para la autónoma directamente porque queda muy cerca. Pero estas son las situaciones que se ha venido dando y esto no es muy No es largo. la Universidad Católica. No, no es la Universidad Católica. Hay otra. Bueno. Sí, pero igual, no sé, hay varias. La del Valle que está cerquita, la Católica que está cerquita, la Unitec que está cerquita, la CEUTEC que está cerca y después sigue la Autónoma, que es para nosotros. Pues. Yo lo conozco, la pública y es la católica, creo. Sí, está bastante cerca, está prácticamente en la misma línea, pero la situación, Carol, que nosotros hemos vivido no es muy lejana, a eso me voy yo, donde la iglesia, pues, en vez de ayudar al pueblo, en vez de ha venido perjudicando y miramos nosotros muy bien en esa reforma, pues, protestante, ¿verdad? Donde Martín Lutero le saca los trapitos al sol a la iglesia. Y si hubiese una persona que actualmente se vaya al Vaticano a sacar los trapitos al sol, se lo aseguro. Tienen mucho que esconder, desde violaciones, hay muchos padres, papas que han sido pedófilos, y que la iglesia se queda con los bracitos cruzados, aquí nada pasa, y tienen escondidos un montón de archivos, y imagínense ustedes las cosas que han venido dando. Bueno, tenemos aquí en lo económico, la fomentación de la agricultura a través de leyes, y donde pues ya no eran unos pocos los dueños de la tierra. Los terratenientes pues han ido desapareciendo poco a poco. El estímulo de la actividad minera, la reorganización fiscal y estabilización del sistema monetario. Donde pues recordemos aquí que la primera actividad económica fue la minería. La minería e igualmente pues la agropecuaria, la agronomía, donde también ha tenido ahí su parte. Pero la principal actividad desde la colonización, descubrimiento y conquista ha sido la minería, donde se llevaban, según cuenta la historia, que dos grandes embarcaciones de oro, plata. Ok, aquí tenemos entonces propósitos de la reforma liberal. Como les había mencionado yo, ¿verdad? Me iba a enfocar en este tema, porque el tema es bastante interesante. Porque si usted se va, donde dice Hispanoamérica antes de la reforma liberal, 1825-1860, el caudelismo como estructurador del nuevo orden político. Desde ahí usted me dice, profe, ¿y ese tema qué voy a hacer con él? Entonces yo dije, me voy a enfocar en la reforma liberal. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dio? ¿Cuáles fueron sus consecuencias? Y así sucesivamente. Y entonces, si hay algo que usted no lo entienda, hágamelo saber. Ok, propósitos. Modernizar la economía y las aperturas de las inversiones extranjeras. Incorporar el cultivo de café como rubro de exportación, tal cual como actualmente se hace. Si nos fijamos, ya pues la exportación bananera ya no se da tanto como antes, ¿verdad? Recordemos que igualmente a Honduras se le llamaba el oro verde, ¿verdad? Porque es la grande cantidad que exportaba de banano, pero en su totalidad. Y también tenemos aquí la emisión de las nuevas leyes, diferentes leyes que se supone que le ayudaran al pueblo, le ayudasen, fomentar la educación, donde aquí con la reforma liberal tenemos un punto muy importante, que la educación es laica y gratuita. O sea que todos estamos obligados a estudiar, y también hay una ampliación de los servicios educativos, donde aquí también se puede caracterizar que aquí se dio la primera universidad, ¿verdad? La autónoma, donde también estaba el padre Valle, ¿verdad? Uno de los principales precursores de que el joven estudiara. ¿Qué hora es, chicos? Que ya me tiro aquí Zoom, que ya se va a acabar el tiempo. ¿Qué hora es? Faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos. ¿Terminaron de copiar acá? ¿Terminaron de copiar? No. Ok. No. Me voy a quitar los orígenes.
Si hay algo que no le entiendan, algo que me quieren comentar, qué sé yo, a la orden. ¿Entendido? ¿Entendido? ¿O no entendido? Sí. Gracias. Sí, profe, sí. Gracias. Sí. Gracias. ¿Le entendieron al tema de ahorita? No. Melkin. Sí, algo. Ok, mañana vamos a ir retroalimentando para que le terminen de entender, Karen. No me digas. Vaya, pues ya. Mañana vamos a retroalimentar porque ya no podemos seguir un nuevo tema, ¿verdad? Hasta el lunes. Miren cómo se ve el tiempo súper duper rápido. Ya acabamos la semana, ya acabamos el mes, ya comenzamos octubre. Octubre lo comenzamos, lo terminamos rápido y ya. Se nos acabó el año y ya estoy viendo aquí unos niños graduados prácticamente. Uy, profe, hasta que no nos graduemos. Ujú. Usted dice Melkin. Nos vemos el día de mañana. Está muy bien.